de oración y estamos meditando en la carta de Tito, a Tito, escrita por el apóstol Pablo, finalmente palabra del Señor. Estamos en el capítulo 2. Vamos a retomar un poquito desde el versículo 7. Amén. 2:7. Dice la palabra del Señor, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos, amados. Señor, una vez más estamos delante de ti y rogamos siempre tu dirección, tu guía, Señor, para hablar y al hablar que hablemos conforme a tu verdad. Que el Espíritu Santo, Señor, sea el que me guíe, el que nos guíe al entendimiento, a la enseñanza, y que tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros. Tu palabra, Señor. Que podamos recibir el aliento, la exhortación, la edificación, la reprensión, en caso que se dé, Señor. Si es tuya, que la podamos recibir, Señor. Oh Dios, pedimos siempre tu dirección, tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amados, el último jueves veíamos esta parte del capítulo 2, ¿no? Del 1 al 8, y terminamos con la exhortación que Pablo decía a los jóvenes, ¿no? Que Tito exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. Y la prudencia, si vemos bien, se la pide a los ancianos en el versículo 2, a las ancianas en el versículo 3, ¿no? Perdón, en el versículo 5 a las ancianas, a los jóvenes en el versículo 6, o sea, se lo pide a todos, ¿no? Porque la prudencia es algo que siempre debemos trabajar en nuestras vidas. Siempre debemos buscar ser guiados por el Señor. Hay varios textos en el libro de Proverbios que hablan de esta bendición de poder tener dominio propio, de poder ser guiados por el Señor. Solo aquellos que han recibido del Espíritu, de la unción del Señor, pueden manifestar esta prudencia en su vida, ¿no? En todo, en lo que hacen, en cómo se conducen, en cómo hablan, en cómo responden, en cómo trabajan, en cómo sirven, en cómo responden los ataques, prudencia, ¿no? La insistencia del Señor. Frente o opuesto al prudente está el necio, aquel que da rienda suelta a su locura, a sus ideas, a sus pensamientos, el que no refrena su lengua, el que dice las cosas porque se le vienen a la mente y no tiene ningún reparo, ¿no? en señalarlas, no tiene ninguna cordura para poder tomar un tiempo, ¿no? Y pensar. El prudente es el hombre de las palabras ociosas, que solamente no las trabaja, las dice nomás. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir creciendo, porque todos manifestamos imprudencia en nuestra vida y necesitamos
esta gracia del Señor. Y le dice a Tito que se presente él como ejemplo de buenas obras, porque el llamado a ser ejemplo de la Grey siempre son los pastores, y él debe ser un ejemplo de buenas obras. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad. Y veíamos que esta integridad no tiene que ver con solo el hablar, porque hablar podemos muchos. La integridad veíamos que es algo completo, que si una persona enseña la palabra de Dios, pues debe vivirla. Si no, no es íntegra la enseñanza. Aunque las palabras pueden salir buenas y pueden ser conforme a lo que el Señor ha dado, pero la enseñanza no es íntegra, no se muestra integridad, porque el que está enseñando no está dispuesto a vivir lo que está enseñando. Y veíamos el ejemplo de los fariseos, tanto que el Señor dice de ellos, que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, mas no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. No eran íntegros, eran parcialmente correctos, pero eso los convertía en completamente desaprobados delante del Señor. Seriedad, también seriedad, ¿no? Hoy día al gran grueso de la gente, no a los hijos del Señor, aunque también estamos inmersos ahí, nos gustan las palabras llenas de humor, ¿no? Que a veces el que habla nos haga reír, y si hace eso, estamos bien, ¿no? Y la pasamos bien. No está mal, hermanos, poder tener gracia e incluso humor, pero incluso esto debe ser en seriedad, ¿no? Con un propósito, seriedad, ¿no? Luego dice palabra sana e irreprochable. Y esta es la palabra de Dios, cuando un siervo se conforma a la palabra de Dios. Palabra sana e irreprochable, que nadie pueda reprocharla. Así como Jesucristo, ¿no? Si se dan cuenta, Jesucristo decía cosas que el pueblo se maravillaba y no tenían nada que decir de él, porque era una palabra llena de sabiduría. Solamente aún los perversos se maravillaban, pero no para creer, sino la maravilla del asombro de cómo una persona sin instrucción podía responder con tanta sabiduría, porque era la sabiduría de Dios. Él era Dios, amados. Y luego dice, y no tenga nada, de modo que el adversario se avergüence. Esto es tremendo, amados, porque lo de Job, lo que sucedió allí con Job, sigue sucediendo hoy día. El enemigo, de una manera, sigue acusando, y en un momento, tanto como pasó en Job, se avergonzó, el Señor lo avergonzó por medio del testimonio de Job a este ser maligno, al acusador de los hermanos, lo avergonzó, ¿no? Ya le había preguntado 2 veces por Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y hermanos, qué glorioso para el Señor sería de que Él diga eso de nosotros. ¿No has considerado a mi siervo tal? De ahí, de los hermanos de Lince, o de Lima, o de Buenos Aires, o de México, de donde sea, ¿no has considerado a mi siervo tal? Que no hay otros como ellos. Y que vengan las pruebas, y a través de las pruebas nosotros salgamos victoriosos para la gloria de Dios. ¿No has considerado? Y finalmente, avergonzar al enemigo. Sabemos que esto sucede en los ámbitos espirituales. No podemos ver la vergüenza del enemigo, pero si lo dice acá la Escritura es porque sucede, porque esto pasa, amados. Luego dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, no nos pueda ya acusar. Como terminando la prueba de Job, él ya no pudo acusarlo. Job había mostrado integridad, había mostrado seriedad, finalmente palabra irreprochable, había mostrado una vida íntegra, santa, justa delante del Señor. Por la gracia de Dios. Todo esto por la gracia. Y ahora ya el enemigo no tenía nada malo que decir de él. Avergonzado. Qué glorioso debe ser para el Señor, hermanos, tener hijos así. Tener hijos que manifiesten esta gracia, este poder para avergonzar a las huestes del mal, ¿no? Al diablo, a Satanás y a todas sus huestes. Gloria a Dios, amado, porque un día el Señor recompensará de acuerdo a las obras de sus hijos. Él lo promete y debemos creerle y debemos trabajar
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Señor dará, ¿sí? Las recompensas en gloria. Empezando entonces, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, versículo 9, ¿no? 2:9, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hermanos, las huelgas, el reclamo, la protesta no pertenece a la iglesia del Señor. Nosotros ni siquiera debemos murmurar de nuestros jefes. Ellos en su gran mayoría son impíos. Gloria a Dios si tenemos un jefe o una persona que nos emplee y sea creyente, ¿no? Es bueno trabajar con creyentes, pero cuando nos contrata una persona que no es del Señor, bueno, el mandato es que agrademos en todo, en todo. Si nos mandan a hacer algo, nos han contratado para algo, debemos obedecer. Es el llamado del Señor. Si accedo a trabajar por un sueldo que me dan, entonces no debo quejarme si estoy haciendo lo que para lo cual me han contratado. No nos debemos confundir con estas protestas de los hombres que siempre están insatisfechos, descontentos. No, hermano. Por eso hay que tener cuidado cuando nos unimos a algún sindicato o alguna huelga, pues no debemos ser conocidos. Por más que el mundo venga contra nosotros. Si nos han empleado, nosotros debemos ser fieles a nuestros empleadores. Esa es la voluntad del Señor. Y seguramente nuestros amigos estarán en contra, ¿cómo no te unes a la huelga, a la protesta? Sí, pero no es solamente porque mi familia va a comer de ahí, sino porque hay un mandamiento de Dios por encima de los mandamientos o de los derechos laborales que los hombres quieran exigir, tenemos el mandamiento de Dios. Y si hay un mandamiento de Dios opuesto a un mandamiento de hombre, incluso a un derecho ganado, nosotros debemos obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué mandamiento de hombre al mandamiento del Señor? Bueno, si se opone, no debe ser guardado. Yo le debo respeto, le debo honra a las personas que me han contratado. Esa es la manera de obedecer al Señor. No sacarle la vuelta, no irme a hacer otras cosas, debo ser fiel y el Señor va a recompensar esta fidelidad. Dice que no sean respondones, ¿no? Que no, esta palabra ¿no? ya no se usa mucho, ¿no? Un respondón, una persona que no se queda callado, que siempre está, ¿no? reclamando o siendo el abogado del diablo, como dicen, ¿no? Defendiendo a los demás. Y un cristiano no debe ser así. No tengo que faltar al respeto. Si pido un aumento o pido algo, bueno, hay formas. Mejor aún nosotros las debemos usar, ¿no? Que no debemos responder. Si el jefe es gritón o, bueno, hermanos, un ejemplo de siervos, tenemos hartos siervos en las Escrituras, ¿sí? Que fueron fieles a sus amos, aún siendo esclavos. Recuerden que nuestro hermano José, el hijo de Jacob, era un esclavo. Fue vendido como un esclavo. Y él, hermanos, nunca se sublevó a ningún amo. Más bien, Dios le dio gracia, porque todo lo que él hacía, el Señor los bendecía. Y nosotros siendo fieles, hermano, el Señor va a bendecir nuestro trabajo. Creámosle al Señor. No vayamos a sacarle la vuelta a los que nos han contratado. Este es un momento de prueba. Algunos nos han mandado sin goce de haber. Algunos han sido considerados, ¿no? Por su trabajo y porque los quieren retener. Entonces, amados, seamos así. Esto no es ser chupamedias, pero disculpad la palabra, ¿no? Esto no es la persona que se arrastra, un rastrero, no, estamos siendo fieles con el Señor. El Señor nos ha mandado y seamos fieles, ¿no? Por ahí nos van a decir, oye, pero ¿cómo te arrastras? Bueno, no, es lo que Dios me manda y yo tengo que ser fiel al Señor. También dice, no defraudando, o sea, no, como me decía un hermano, ¿no? Hace poco que en la empresa donde él laboró, casi todas las personas que salían lo denunciaban al jefe o al dueño de la empresa, ¿no? Seguramente por algunas injusticias, pero él le dijo a él,
a él, le dijo, mira, ya te vas, y tú sabes que me han denunciado todos, hasta un familiar tuyo, pero sí me dolería que tú me denuncies. Y no porque, bueno, por el dinero, sino porque yo te aprecio como un hijo, ¿no? Y él, no, 30 años trabajando con él, hermano. Y no, él salió, me lo contaba hace poco. Y siempre lo ve, ¿no? Dice a veces por la calle, cuando dice, oye, ¿cuándo regresas? ¿No? Ya tiene otros planes. Ya el Señor lo ha guiado para otro lado, pero no defraudó, no defraudó. No somos llamados a eso, hermanos. Dice, sino mostrándose fieles en todo, fieles, ¿no? Ellos son infieles, esas personas quizás no pagan impuestos, no sé, lo que sea, pero a nosotros debemos fidelidad porque Dios lo manda y debemos ser fieles en todo, ¿sí? Si me ponen a supervisar algo y alguien no está haciendo lo correcto, debo decir la verdad. Si alguien, no por ayudarlo a una persona que ha faltado, voy a mentir. Si me dicen que marque la hora de una persona, aunque ahora ya hay marcadores más modernos, ¿no? Ya no se puede sacar la vuelta, pero si me preguntan, ¿estuvo esta persona haciendo esto? A ver, tu hermano, que no mientes. ¿Y qué tengo que decir? Tengo que ser fiel. Y la persona, pues, quizás deje mal a un amigo, pero ¿qué puedo hacer? Él va a aprender de que nosotros siempre vamos a hablar la verdad, siempre. Y Dios va a gratificar a esa persona, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué hermoso esto, hermano. Porque por eso les decía siempre en la iglesia que nosotros no tenemos dos vidas, nosotros tenemos una sola vida, una sola. Y esa vida es como hijos de Dios en la casa, como esposo, como esposa, como hijo de Dios en el trabajo, hijo de Dios en el vecindario. Somos tenemos una sola vida. Por eso debemos ser íntegros, debemos ser conocidos en todo lugar por tener una forma de hablar conforme a la palabra del Señor. Y si es así en nuestra vida, vamos a adornar en todo la enseñanza de Dios. Y van a decir de nosotros, hay un verdadero cristiano, hay un verdadero. Y aunque las personas puedan en un momento reprocharnos, en un momento Dios nos va a usar para poder llevarles la salvación a sus vidas. Amados hermanos, no tengamos en poco los mandamientos del Señor en cuanto a nuestras labores. La gran mayoría somos empleados, la gran mayoría. Yo también soy empleado del Señor y yo tengo que dar cuenta de lo que hago al Señor. No soy un empleado de la iglesia, porque la iglesia es el medio por el cual el Señor sostiene a sus siervos, pero nuestro empleador es Dios. Y servimos en la iglesia, es el lugar, la viña del Señor que nos ha puesto para trabajar, y Él va a dar a cada uno de nosotros la recompensa de acuerdo a su labor, pero es su viña, y va a dar de acuerdo al fruto que nosotros llevemos. Entonces, hermanos, de esa manera nosotros podemos honrar al Señor y podemos adornar, ¿no? Podemos embellecer el Evangelio. Y de esto, hermanos, tenemos hartos testimonios escriturales y también en la historia de la iglesia, hermanos que han sido fieles en sus labores y el Señor los ha gratificado. Incluso muchos de los inventores, de los inventos que hasta ahora hay, han sido creyentes, porque fueron fieles. Dios les dio sabiduría. Dice, fíjense la razón, el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes decía? A los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los que pueden ser amos, pero también a los siervos, a los esclavos. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. O sea, yo como empleado eh, o como siervo, en este caso como esclavo, no estoy lejos de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de un esclavo ganado, el cual Pablo lo encuentra en una cárcel, que había huido de su amo? Onésimo. Y Onésimo, después que Pablo sabe quién es,
dice, entonces tú eres el siervo de Filemón. Filemón es un hermano nuestro. Y tienes que ir a él. Y le mandó una carta con él, la carta que está registrada acá en la Biblia. Le mandó una carta y él fue con la carta, ¿no? Y ya era un hermano. Y de él escribe a los colosenses, ¿no? Y dice de Onésimo, ¿no? Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo estaba cerca del apóstol Pablo. Lo había enviado a Filemón, como consta en la carta, pero ya luego estaba también sirviendo y estaba en sus tribulaciones, en sus cárceles. Un esclavo ganado. Hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no importa el estatus. Dios puede salvar al más pobre de los hombres como al más rico de los hombres, siendo que es verdad que Él ha elegido, dice la Escritura, a los pobres. Esa es una potestad del Señor, y en Santiago vemos que Él ha decidido salvar lo vil y menospreciado. No obstante, salva a algunos ricos, como Abraham, como muchos, como Job, ¿no? Como Filemón, pero la gracia de Dios se ha manifestado mayormente, como dice, a los pobres. Dios los ha escogido. Hermanos, entonces no hay excepción de personas para el Señor. Por eso el Evangelio debe ser predicado a toda persona. Y la gracia de Dios, dice el versículo 12, esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la enseñanza de haber sido salvos, de que la gracia hoy descanse en nosotros. Esta gracia nos sigue enseñando, nos salva y nos enseña esta gracia, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, no es que ya nos hemos arrepentido a los deseos, a la impiedad. ¿Por qué dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos? Porque estas cosas todavía batallan contra el alma. Estos deseos engañosos todavía Dios los ha querido dejar en nuestra carne para que batallemos, para que presentemos batalla con la armadura del Señor. Debemos renunciar a la impiedad. Y uno no es como el trabajo, ¿no? Presento mi carta de renuncia, me solo y me voy. Ya terminé mi relación con ese trabajo. Bien. ¿Cómo renuncio a la impiedad? ¿Cuándo renuncio? Hoy. Empezando mi día, debo renunciar a la impiedad. Renunciando. Mañana se levanta y la carne se levanta primero que nosotros. Se vuelve inestable, me dice. Bien. Onésimo, me dice, no sé qué puse yo. Beto pone Onésimo. Bueno, la carne, hermano, se levanta. Se levanta y otra vez, mañana tengo que volver a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Y cuándo vamos a terminar? Cuando termine nuestra vida aquí. Ahí habremos terminado nuestra renuncia. Se acabó la lucha con el pecado, con la carne, con el diablo, contra el mundo, se acabó. Terminó, ya estamos en la presencia del Señor, ¿no? A los deseos mundanos. Y vivamos este siglo, este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Es una gracia del Señor ser sobrios, poder estar, lo contrario a sobrio, ebrio, una persona que pierde el sentido de sí mismo, el sentido de las cosas. Hoy nosotros, por su gracia, amados hermanos, podemos tener esta sobriedad, esta justicia y esta piedad del Señor. De la manera como nos conducimos.
Y el cristiano, como tiene una sola vida y no tiene que esconder ni fabricar nada, se muestra de una sola manera, en todo lugar. No está cuidándose las espaldas, porque no ha hecho nada malo, porque no está guardando o teniendo intrigas en su vida, ¿no? Se muestra tal cual. Y debemos, hermanos, cada vez vivir de esta manera, a la luz del Señor, sabiendo que estamos siempre, siempre delante de la presencia del Señor. Esto nos va a ayudar, esta verdad, hermanos, de conocer la omnipresencia de Dios, nos debe llevar justamente a vivir una vida de esta manera, sobria, justa y piadosamente, en santidad. Luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada, una esperanza dichosa, feliz, eterna, la esperanza de ver al Señor y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, nosotros estamos esperando esto y dice que debemos gemir y estamos gimiendo ya por ver al Señor, lo cual dice su palabra es muchísimo, estar con el Señor es muchísimo mejor. Y esta esperanza, hermanos, no avergüenza, como dice su palabra, no avergüenza. Y no nos debemos avergonzar de esperar al Señor de los cielos. Cuando se manifieste el Señor, dice entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Le veremos tal como Él es. Ver su rostro, dice un himno, ¿qué será? Veremos al Rey en su hermosura, una manifestación gloriosa. Y Dios enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Hoy día estuve conversando con la hermana Ana. Hermano, siempre que converso con la hermana Ana, yo salgo exhortado, animado, consolado. Y ella está esperando el Señor. Y lo espera con gozo. Y ella dice, ya, y si me voy, hermano, ya será el tiempo para estar con el Señor, ¿no? Seguro mis hijos llorarán, los que no tienen esperanza, ¿no? Pero ya estamos listos, ya debemos estar listos para encontrarnos con el Señor. Y esto nos prepara. En medio de todos están teniendo temor, la hermana está teniendo gozo porque puede presentarse ya delante del Señor. Ya está lista. Ya debemos estar listos, hermanos. Porque aguardando la esperanza no quiere decir que todos van a ver la venida del Señor. Porque la muerte de uno, ahí terminó el aguardar y ya estamos con el Señor. Ya estamos presentes con el Señor. Entonces puede ser que veamos la venida del Señor o puede ser que ya nos presentemos, pero este aguardar debe ser permanente. Porque ya sea que durmamos o que el Señor nos encuentre, debemos hasta el final de nuestros días aquí en la tierra haber esperado al Señor. Y eso, como dice 1 Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Solamente los puros, hermanos, están aguardando la esperanza bienaventurada, ¿no? Solamente los puros. Y dice, ¿no? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un versículo que declara abiertamente la deidad de Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? No hay dudas de eso. Nosotros creemos en el Padre, tanto que el Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el Señor nos dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Hermanos, por su gracia hemos creído en Él, por lo que Él hizo, como dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros. No nos debemos cansar, hermanos, ni nos debemos avergonzar del Evangelio. Una vida eterna, una vida preciosa, justa y santa, fue dado por nosotros.
para redimirnos, para comprarnos, para hacernos de Él, de toda iniquidad, sacarnos del mercado de esclavitud en que estábamos y purificar, para así un pueblo propio. El pueblo de Dios, amados, se purifica. El que dice ser del Señor y no se purifica y no guarda sus mandamientos, dice el Señor, no es de Él. Hermanos, podemos decir ser cristianos, podemos decir conocer la palabra, podemos decir muchas cosas, pero no es el que dice, es el que obedece. No todo el que dice Señor, Señor, es del Señor, sino el que hace la voluntad del Señor. El Señor lo dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Ellos son mi familia. Y por ellos viene el Señor, un pueblo propio celoso. Es tremendo porque sus hermanos en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra no creyeron. Es después de la resurrección, quien por lo menos tenemos el registro de 2 hermanos de ellos, de Jesucristo, que creyeron, ¿no? Lo demás no sabemos, no podemos asegurar, ¿no? Esperemos que sí, pero se habla de Judas y de Santiago, Jacobo, que creyeron. Y por eso es que cuando ellos vienen a buscarle, él dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? ¿Quién es mi madre? Y señala a sus discípulos. Porque todo aquel que hace la voluntad, todo aquel que obedece al Señor, ese es mi hermano. ¿Somos hermanos del Señor, amados? Nosotros nos podemos llamar hermanos. Ahora, todo el mundo se llama hermano, ¿no? En todas las congregaciones, las sectas, hasta los demoníacos se llaman hermanos. Hasta los católicos ahora también se llaman hermanos. ¡Oh, hermano! El otro día una vecina de acá que va bueno, ni siquiera va porque solamente su papá va, me dice, hola, buenos días, hermano. Wow, ¿me considera su hermano? Bueno, es un decir, pero hermanos, el pueblo del Señor, en verdad, es un pueblo que se purifica. Los hermanos del Señor son aquellos que hacen su voluntad y la voluntad para su pueblo es la purificación. Es una purificación que viene de Él y es un pueblo celoso de buenas obras. Celoso. Ve si su hermano está haciendo buenas obras, si no lo está haciendo, lo exhorta. Hermanos, debemos animarnos, debemos llamar a nuestros hermanos, debemos velar porque el que ama a su hermano, vela por él. No como Caín, que era del malo, ¿no? Y mató a su hermano. Y él dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nosotros sí, somos guardas de nuestros hermanos. Y si mi hermano cae en un hoyo, yo lo voy y lo levanto. Si yo caigo, él me ayuda. Es un pueblo celoso, que no va a dejar que otro hermano, otra oveja del Señor se manche. Le importa, le debe importar su vida. Si no hay celo, si eso bueno, celo, no me importa. Ya pues se metió en es su problema, no es mi problema. Esa es la forma típica de hablar del mundo. No, amados, nosotros nos involucramos, damos nuestra vida y debemos sufrir. No debemos decir, como alguien dijo, no, ¿por qué le llamé la atención? Me hubiera quedado callado, que sí, se vaya al infierno. No. Tenemos que actuar, amados. Y si finalmente resulta no ser un hermano, bueno, se manifestará. Pero tenemos que cuidar el pueblo celoso de buenas obras. Tiatira, no cuidó. Pérgamo, Sardis, menos. Éfeso ya no estaba velando por el amor. La Odisea, el amor se había perdido. Ya nadie exhortaba, ya nadie alentaba. Habían quedado unos pocos en Sardis. El Señor dice, tengo unos pocos en Sardis que no han manchado su vestidura. Esos eran del Señor. Hermanos, exhortación del Señor. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Interesante porque el mandamiento se lo da a él, ¿no? Tendría que decir a la iglesia, ¿no? Oye, iglesia, no menosprecien a Tito, pero dice, nadie te menosprecie. ¿Y cómo va a ser él para que nadie lo menosprecie? Hablando la palabra del Señor. Y si el menosprecio se obtiene por hacer estas cosas, bueno, es lo que el Señor ha querido.
Pero los hijos de Dios, los que son del Señor, no van a menospreciar la palabra. Un momento la van a atesorar, porque son de Él. Y como son del Señor, escuchan las palabras del Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los fariseos no lo eran. Dicen, por eso no oís mis palabras, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, la exhortación, hermanos, la reprensión, dice con toda autoridad. Ahora, la autoridad no es porque él tenía en sí mismo la autoridad. Es como hoy los sirvientes, ¿no? Por ejemplo, han encarcelado, no sé, 3, 4 policías que los han encontrado tomando licor en tiempo de emergencia. Están ya con prisión preventiva. Porque la autoridad que les dio el país para que guarden el orden, el cuidado, lo menospreciaron y hoy ellos están ahora presos por faltar a la autoridad, porque la autoridad es conferida, no es que es intrínseca, ¿no? Ustedes saben que un tiempo yo dejé el pastorado por la disciplina del Señor y ya el Señor te quita la autoridad por las faltas, por el pecado y luego en su gracia te puede restaurar y su promesa para todo hijo es que lo va a restaurar. No sabemos si algunos en el ministerio, pero como hijo sí te restaura para tener comunión con Él. Entonces, hermanos, el hablar no dice autoritarismo, que es otra cosa, que es lo que hacía Diótrefes, ¿no? Que a él no le importaba, mandaba, ordenaba, prohibía, ya él era la autoridad. No, con la autoridad del Señor, con lo que el Señor ha conferido y el que es fiel, como dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si una persona habla así, tiene la autoridad del Señor para hablar con esa potestad que Él da, y cuando rechazan, como dice el Señor, no están rechazando su palabra, me están rechazando a mí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esta es la gracia del Señor, hermanos, y debemos cuidarnos en usar esta gracia del Señor para nuestro beneficio. Esto es para el cuidado, hermanos, de su pueblo. Gloria a Dios, amados, que la gracia de Dios nos siga enseñando a renunciar a toda impiedad, a todo deseo mundano, y que vivamos este tiempo de nuestra vida. Tenemos una sola vida, hermanos. Yo ya tengo, ¿cuántos años tengo, Mari? 55, ¿no? 55 años, ¿no? Me quedan no sé cuántos años más, pero es el tiempo. Y debemos vivirlo sobria, justa y piadosamente. Es el tiempo que Dios nos da para que un día nos presentemos delante de Él y vamos a ser responsables no de lo pasado ni del futuro, sino de lo que hagamos en nuestro tiempo. Amén, amados. Dios nos guarde. Vamos a terminar orando este tiempo.